Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, José Chino, junto a Julia Mieva, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestro análisis para que disfrutes aún más de cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Muy bien, Julio, ¿qué tal? Capítulo número 23, ¿cómo te encuentras el día de hoy? No, 24. 24, sí, es el 24. Muy bien, Chino, me siento tranquilo. Es viernes, significa que todo está chill. No sé tú cómo te sientes. Como si tuvieras una zona muy pesada. Así es. Ay, ¿y tú? Yo voy a Tarina. O sea, Dios santo, trabajo formal. Hombre, es Lunes a viernes, de 8 a... una chamba como la tuya entonces. Muy bien. El episodio pasado los dejamos con una punta muy interesante y creo que estuvo muy intenso. Es un libro que, de nuevo, vamos a hablar de eso, pero nos incomodó. Ya lo tienen ahí, si lo quieren revisar. Pero el día de hoy quiero preguntarte algo. A manera de romper un poco el hielo y conectar un poco con nuestra audiencia, ¿tú cuál crees que es el país que se reconoce más por su literatura, que es más reconocido por su literatura? O sea, ¿tú cuál percibes que es el que más tiene este reconocimiento literario? Dios santo. Yo apenas que me estoy abriendo camino en ese tipo de literatura, de clásicos. Qué buena pregunta. No sé por qué me iría por... Aquí está una la mente. No sé por qué Italia o Francia. Italia. No me preguntes si he leído algo italiano. Sí, tendría que decir o sea, no digo que no tenga, pero Dante Alighieri, ¿no? A lo mejor sí es Platón, Aristóteles. Es Grecia, ¿no? Qué imbécil, sí. Claro, es que el mismo ojo por el Imperio Romano, el Grecia, ¿no? O sea, sí, Muchos emperadores fueron con Frontman. Creo que fue séptimo, no, Julio César. no me acuerdo, pero creo que por ese lado me voy sí, por ese tipo de lecturas. Como dices, a lo mejor, claro, o sea, dije Italia por ese lado, pero no sé, ya me voy más allá, sí, claro, está. Roma, sí, creo que sí, Francia, no sé por qué me iría. Todo Francia sí, Alejandro Dumas, Los Miserables, Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, pues sí. Pero, o sea, tuviera que decir a un país latinoamericano, evidentemente digo, no hay ningún problema. Está bien. De mi lado, yo te puedo decir que Inglaterra. Yo creo que Inglaterra es un país que tiene, o sea, Inglaterra, Rusia, pero en estar, me voy a inclinar más por Inglaterra, sobre todo tenemos por el Grande. Muy bien. Hay novelas sobre la muerte, hay novelas sobre lo que la muerte hace con los vivos. Porque sí, en esta novela hubo amor, familia, deseo, pero también un poco de ternura. Debajo de todo esto, sin embargo, hay algo mucho más incómodo. ¿Qué pasa cuando el amor ya no puede salvar a nadie? Hoy vamos a hablar de una novela que no convierte el duelo en un espectáculo, sino en la atmósfera misma de una familia, en el cuerpo, en el silencio y en la distancia que esta muerte crea. Y la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy es, ¿qué puede hacer el amor frente a la pérdida? ¿Sostenerte, transformarte o deformarte? ¿Tú qué opinas? Voy a seguir siendo Team Gris. ¿Team Gris? ¿Deformarte? No, 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 o sea, como que un poco de ambos. O sea, pensé que Gris de pesimista. no, creo que por ese lado Gris, creo que depende mucho. Tenemos. Como, claro, ya metiéndonos a algo de duelo, creo que depende mucho cómo lo manejes, ¿no? No, bien, hay etapas, o sea, a mí me ha tocado vivir diferentes tipos de duelo, pero al menos específicamente una pérdida de una persona me ha tocado y he visto, he vivido las diferentes etapas ¿Me duelo? del duelo de una forma distinta conforme se ha repetido durante mi vida, pero creo que sí depende mucho varios factores. O sea, te puede destruir, pero o sea, depende mucho cómo se vaya desarrollando ese tipo mm, de pérdida. Y más bien cómo lo vayas sanando. Y si realmente hay gente que lo pueda sanar. No, que lamentablemente hay gente que no puede. Y es muy válido. Y bueno, aunque sí es muy crudo, pero sí, tanto ahí, como dices, está la parte de puedes llevar una forma sana, pero también de una forma insana. Tú, en este lado. Llámame un ingenuo, pero yo creo que el amor en ningún caso puede deformar. Creo que solo puede sostenerte y creo que si genera todo lo demás que tú mencionas, no creo que sea amor. Pero es otra cosa. Poeta, che. Pues amor es una obsesión, dijo Romeo Santos. Oye, Romeo. No sé, no sabía que ya se está aquí. No sabía que está Don Chino aquí. No, pero estoy de acuerdo. O sea, realmente no hay una respuesta única. Puede pasar muchas cosas. Quizá yo puedo estar equivocado. Pero el día de hoy les tenemos el libro Hamnet de Maggie O'Farrell. Lo más duro de Hamnet es que no es algo que te va a pasar.
es que justamente no responde esto de una manera muy fácil y está tan clara la respuesta. Porque el amor justamente puede ser muchas cosas. Si bien es cierto que todo lo puede curar, quizás también lo puede romper todo, te puede aislar y cambiarte de una manera en la que ya no hay vuelta atrás. Y es que perder a alguien no solo duele, también te organiza tu vida completa. Oye, antes de entrar y dar de lleno un poco la sinopsis, voy a presentar a la autora. Maggie Farrell es una novelista irlandesa británica contemporánea. Usualmente su escritura es descrita como sensorial, emocional y que alude mucho a la intimidad de los vínculos, cómo estos se relacionan, las dinámicas que existen entre las personas, y usualmente trata justamente estas ideas que se sienten en la piel, ideas como el amor, la enfermedad, la pérdida, memoria, etcétera, etcétera. Todo esto lo va construyendo para dar una ambientación total a sus obras. Su escritura suele trabajar desde una cercanía emocional y una sensibilidad muy fuerte para lo que no se dice. Muchas cosas quedan ahí en el aire, y ahorita lo vamos a platicar un poco, sobre todo cómo fue en esta obra. Algunas de sus obras son After You'd Gone, The Hand That First Held Me, I Am, Hamnet y The Marriage Portrait. Son sus obras más conocidas. ¿Y en español, mi bro? Después de que te fuiste, la mano que primero sostuvo la mía, Yo soy, Hamnet y el retrato del matrimonio. Bueno, si es que se traducen así, la verdad es que solo la busqué en inglés. Dije, güey, a ver, aguanta, ve qué tal. Si nosotros no estamos diciendo bien Me puedo ir en japonés y en chino, si quieres. Venga, no es cierto. Hamlet es probablemente su novela más conocida y sin duda una de las más celebradas porque toma una figura hiperconocida como Shakespeare. Pero lo que hace muy curioso, lo que creo que da tanto el éxito de esta novela, es que no se centra ni es una novela sobre Shakespeare. Es una novela sobre la familia, la pérdida y la vida íntima que queda fuera del mito de lo que fue Shakespeare. En lugar de centrarse en ese genio, O'Farrell se pregunta muchas cosas, entre ellas, ¿quién era la mujer al lado de ese hombre? ¿Cómo era su hogar? ¿Qué era para él ese hogar? Y sobre todo, ¿qué significa perder a un hijo en este mundo? Sobre todo, ¿qué clase de herida puede terminar convertida en arma? En este libro podemos observar cómo una vida cotidiana aparentemente pequeña contiene intensidades enormes. ¿Qué opinas? ¿También lo percibiste todo así? ¿O no o quizá me fui tristón? No, como dices, al final, ya lo resumiste, pero creo que poco a poco como que vas entendiendo que la historia no realmente es de William Shakespeare, sino de alguien más. Claro. Entonces, porque inclusive primero te presentan a sus hijos y dices, ok, va a tratar de sus hijos, pero poco a poco, conforme vas avanzando la novela, ves como, no, espera, o sea, realmente sí sale güey, pero inclusive es como el personaje secundario y, Claro. y le da el papel o le cede el papel principal a Agnes, ¿no? Que se llama, o no, es que se llama así su esposa. Ahorita traemos en eso. Ok. Pero bueno, antes de meternos a la pregunta central, quiero hacer dos cosas. Primero, ubicar qué tipo de novela es Hamlet y presentar a los personajes clave, justamente, una de ellas es Agnes. Porque este libro no funciona como una trama del todo, no es una trama pura. Funciona a través de los vínculos, la atmósfera y sobre todo las heridas. ¿Qué no es? No es una biografía convencional, o sea, no es una novela biográfica, no es una fanfiction oculta no es una fanfiction de culto sobre Shakespeare, ni es una novela histórica centrada en el contexto político o que relata directamente la carrera de Shakespeare. Este libro no te atrapa por qué va a pasar. Desde el primer momento conoces la futura desgracia. Te atrapa por cómo pesa lo que pasa. Ahora, sobre los personajes. En efecto, primero tenemos a Agnes, y creo que tu confusión viene de que al final hay una nota sobre qué hizo la autora para escribir, o cómo la autora juntó toda la bibliografía para poder hablar de la familia de Shakespeare. Sí. Su nombre real es Anne Hathaway, como la actriz. Eh, y ella bueno, vamos a centrarnos ahorita en lo que es en la historia y después es en la vida real. ¿Ok? Agnes es el centro vivo de la novela, no solo porque sea la madre, sino porque O'Farrell la construye como una mujer con una percepción extraordinaria sobre el mundo. Es hija de una mujer que es vista con recelo por un conocimiento del cuerpo y de la naturaleza que en su época no sabía cómo nombrar sin volverlo sospechoso. La creían básicamente que su madre, si te acuerdas, era una bruja. ¿Por qué? Porque simplemente tenía conocimientos científicos, como en la época era de mujer, que tiene conocimientos científicos, igual a brujada Estaba adelantada a su época. exacto.
Pero Agnes es verdad que hereda una forma de saber ligada a la observación, al cuerpo y a los ritmos de su entorno. Sobre todo a la intuición, que los demás no siempre saben cómo interpretar, por las expectativas de su época y por las llamadas buenas costumbres. ¿A qué me refiero con esto? Que es una mujer que se salía de lo que, entre comillas, encajaba en ese momento, que era el deber ser de la mujer, y ella rompía esas cadenas, rompía esas barreras porque no quería ser ese tipo de mujer. Y ahí está parte de su fuerza como personaje. Porque también Agnes tiene estos poderes, entre comillas, sobrenaturales, en los cuales puede saber mucho sobre una persona simplemente con tocar una parte de su mano, o que tiene ciertas visiones. Porque Agnes juega en este equilibrio entre lo esotérico, lo místico, lo sobrenatural, y lo científico, real, deductivo, intuitivo. Y justamente habita en esta zona un poco más ambigua. Y fíjate que en este sentido, no sé si te pasó a ti, me recomendó a un personaje del que hablamos anteriormente. Con sus respectivas distancias y diferencias, me recordó un poco al realismo mágico que vimos con Simonopio en El mundo de las abejas. En el episodio 22 hablamos justamente sobre los abejas sobre Segovia. Personajes que viven con un pie en lo cotidiano y otro pie en otra dimensión que los demás no terminan de comprender. Operan en esta balanza o en este punto medio entre lo sobrenatural y lo real. Agnes no entra en la novela como apéndice de Shakespeare, no es la esposa de Shakespeare. Agnes es Agne. Entra con su propio centro gravitacional. Ella siente, ve y entiende cosas que otros apenas registran. También representa un tipo de conocimiento históricamente minimizado, el conocimiento del cuerpo, de la enfermedad y de lo invisible a lo emocional. ¿Algún comentario sobre Agnes? Yo sí podría decir que, qué mujer, honestamente, qué mujer. Porque sí, se me hizo una mujer inteligente, madura, como que, ¿sabes? Como dices, está adelantada a su época y la gente la detestaba por ello, ¿no? En este caso, la tachaban de, es que es una bruja y por ende, pues, realmente, eh, Bueno, a su madre más que nada, porque ella sí en un momento, pero como ayudaba a todo el pueblo, pero ya al realmente final, ¿sabes? Como que, pero al principio era como, no, no te acerques ahí a los bosses porque está la hija de la bruja, y ella te va a hacer algo, inclusive mencionaba, claro, ya me adelanto un poquito, pero decía, no, es que algo le hace a su madrastra, creía que le hacía algo, que le envenenaba, que le hacía, no sé, pero se me llama pues sí, valemadrista, pero no le importaba realmente lo que la gente decía, eres una persona dulce, que no se dejaba, astuta, o sea, yo te puedo decir que qué mujer, o sea, entiendo. wow, o sea, al menos de lo que ahorita llevamos a Agnes. Tú escuchaste a Hathaway y te enamoraste. No, Es brava. o sea, a ver, entre paréntesis, Anne Hathaway se te hace una mujer guapa, Y claro. y no, también, pero pues no, o sea, ¿ya has visto esa teoría de Anne Hathaway y de William Shakespeare? Sí, de William Shakespeare. No, ¿cuál es eso que vi? Haz de cuenta, claro, o sea, no está comprobado algo así, pero, a ver, para no Porque equivocar, Ariel búscala en lo que continuó la presentación de los personajes. dale, dale. Después tenemos al padre, que posiblemente nos daremos cuenta que es Shakespeare. Una elección es, bueno, aquí fíjate que tomes un comentario porque creo que una de los grandes aciertos o las mejores decisiones, o una de las decisiones más interesantes de la novela, es que casi nunca se le llama por su nombre. De hecho, creo que nunca se le llama por su nombre a Shakespeare. Solamente es como el padre, el esposo, el profesor, el tutor. Nunca dicen su nombre, de hecho. Y eso ya te dice mucho, porque aquí no importa tanto el mito del hombre. Primero lo conocemos como un joven que se acerca a Agnes desde el deseo. Inclusive con una característica muy testaruda, impaciente, yo te diría que como en un camino muy perdido, ¿no? Porque realmente no sabe, quiere huir del Familia. de su familia, La verdad que en específico de su padre, porque entre ellos 2 tienen una relación tóxica. bueno, el padre es un padre maltratador, que a lo mejor para la época no era maltratador, era simplemente como se educaba a la familia, Un ¿no? padre de mano firme, básicamente. Y como dices, realmente él quiere huir, pero pues como que se siente atado, pero no puede huir, o sea, Pero él atado, o sea, literalmente está atado. Si se va a la familia, ¿qué va a hacer? no, antes, o sea, realmente quería huir, pero creo que también no tenía oportunidades, como que lo veían de flojo, o sea, realmente era más bien Su padre cree que el hecho de que estudie no le va a aportar nada en la vida, que eso desperdicia su tiempo, que él debería dedicarse a su oficio, que se producir guantes, es un guantero. mira, bueno, ¿pero terminaste de poner? Él jamás terminó. Dale, dale. Pero bueno, después de cortejar a Agnes, se vuelve esposo, padre y también alguien cada vez más dividido entre dos mundos, el doméstico y el público, la familia y el trabajo, la presencia y la distancia. Esto hace que justamente su persona bueno, se vuelve alguien muy interesante porque la novela no lo vuelve ni un villano ni un héroe. Lo muestra como alguien capaz de amar, de ser tierno y de inspirar afecto, pero también alguien cuya distancia se vuelve cada vez más importante.
No estamos viendo al genio en un pedestal, sino a un hombre cuyos vínculos también están llenos de límites, ausencias y fallas. Y aquí es donde yo creo que Mario Farrell acierta bastante, porque el hecho de que no nos mencione el nombre tan directamente, aunque sepamos desde el inicio, o creo que casi desde el inicio quién es, lo baja a un plano más humano y dejamos este mito o esta leyenda de hombre para recordar que todos somos humanos y que cada quien tiene sus propias complejidades internas, como ya incluso lo comentamos un poco con Dick y la tristeza del sexo. Cada persona es un mundo y también tiene tanto sus propias preocupaciones, calamidades y eventos canónicos como todos los demás. Pero ahora sí, ¿cuál es el mito de Anne Hathaway? Es una teoría de internet, Mm. pero básicamente se rumora. Mira, es más, te voy a enseñar la foto. Ok. Él es el esposo de Anne Hathaway, No te pases, ¿verdad? son igualitos. Sí, o sea, digo, ahorita le estoy enseñando a Chino una foto en la que se compara a la pareja Anne Hathaway y su ex esposo ¿cómo se llama? Adam Schulman, con un retrato de William Shakespeare y de su esposa. Entonces tú dime, o sea, Y se parecen bastante. y es justamente, se circula esta teoría en internet de que el nombre, el parecido, o sea, al final quieras o no, si hay una distancia, o sea, hipotéticamente, sí es cierto, o sea, es una distancia, ¿qué te gusta? De 200, 300, De esos años. 300 años, o sea, como que en ese momento dices, no creo que haya alguien hace añísimos que se haya llamado así y después que te caes con alguien que se parezca, o sea, como que, no sé, es una teoría de mucha coincidencia, pero no quería dejarlo a un lado después de que estamos ya hablando de estos dos personajes. Perdón. 400 años, imagínate, aún así, más a mi favor. Claro, o sea, yo no comparto que diga es cierto, pero tampoco es como que puedo decirte no. Entiendo. En fin, nada más quería dejarte ese tipo de teoría. Claro. Muy después, el siguiente personaje, ya presentamos a Agnes, ya presentamos al padre, y ahora vamos con Hamlet. Es básicamente quien le da el nombre al libro. Pero la novela no lo trata como un nombre cargado de significado desde el principio. Todo lo contrario. La autora se asegura primero de que Hamlet sea un niño y no un emblema. Y es que justamente esto es lo que hace toda la diferencia, porque antes de que una desgracia coloque a Hamlet en el centro de la herida familiar, ella importa por sí mismo. Importa por cómo se relaciona con su madre, con su hermana Judith, de la cual hablaremos más adelante, con los ritmos de la casa y con esta red de aspectos que la novela va tejiendo con mucho cuidado. No funciona primero como un símbolo, funciona primero como un hijo afectivo, como un hermano protector y como una presencia muy viva en la casa. Tenemos a Judith, que es otro de los hijos de... Por cierto, se me olvidó decir, Agnes y el padre tienen 3 hijos. La mayor, llamada Susana, y 2 gemelos, bueno, cuates supongo, llamados Judith y Hannah. Ahora, Judith es un personaje clave, porque la novela entiende que el vínculo entre hermanos, y en especial entre gemelos, no es un detalle secundario, sino una forma de intimidad radical. Su relación con Hamlet está marcada por una cercanía total. No son solo 2 niños que comparten casa, sino 2 personas profundamente entrelazadas, que siempre se han acompañado y que tienen un mundo compartido. Y fíjate que aquí se me hizo un poco la analogía, la referencia, quizá, bueno, no la referencia, no es referencia. Yo lo comparé mucho quizás con Harry Potter y los gemelos Weasley, Sí, sí, sí. porque creo que son de los gemelos más famosos que existen, creo, y muchos creo que lograron captar esa dinámica que existe previo a la séptima película y después de la séptima película. No quiero spoilear, ¿no? Van muy tarde al hype. Mejor espérense a la primera A temporada. lo que quiero llegar es que creo que es muy similar a esta dinámica, ¿no? Que existe entre gemelos, que siempre creo que siempre han causado fascinación en los humanos los gemelos. O sea, de hecho creo que había hasta un científico nazi que solo tenía gemelos porque causaban mucha curiosidad, Eso no me lo sabía. ¿no? Pero bueno, no sé, ¿alguna vez conoces a algunos gemelos? Sí, Creo que siempre a todos los gemelos le hacen las mismas preguntas. en secundaria, bueno, primaria y en secundaria teníamos unas gemelas. Entonces, yo creo que siempre se le hacen las mismas preguntas, ¿no? Si es lo que siente el otro, ta, 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 ta. Pero yo creo que lo más profundo de esto, pienso, es que son personas que no. De hecho, ¿dónde fue? No lo vimos en un libro justamente. Extrañas, pero es que no eran No, 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 no. Pero es que recuerdo mucho un discurso que dice: ustedes sí nacieron solos, yo no nací solo, yo nací con mi gemelo. No recuerdo dónde era eso. ¿Era una serie? Uy, bueno, pero que uy, está fuerte, eso es lo que voy, o sea, y sí es verdad, o sea, son personas que creo que nacen acompañadas, y eso creo que está muy bonito. O no sé, a lo mejor ellos te da un significado mucho más allá y ni lo sienten. Pero bueno, solamente bueno, gemelos famosos ahorita que lo dices, ya en la vida real, bueno, también Freddie George. ¿Has visto, no sé si en una entrevista que le hacen justo a los actores de Wizard,
que dicen, oigan, ¿y ustedes son gemelos o no? Y entonces, no, llegamos el día de la unión, pero llegamos, nos parecimos, dijeron, contratados, dan igual. Y yo, no, pero por ejemplo, gemelos ¿Conoces cuál de los de Victorious? tienen Victoria. En la serie Victorious de Nickelodeon, que son gemelos. Ah, sí, Beck y André, ¿no? Sí, pues 6 aliados. No, pero ya los reales, por ejemplo, Dylan y Cole Sprouse de Saki Cody, Ajá. ellos también son, creo que los más famosos, sí, claro, ¿no? Ellos, no, ¿qué otros? Pero Bueno, pero se entiende el punto, ¿no? Porque yo pienso que sí. es una conexión distinta. Yo no me imagino, son todos gemelos, pero al menos por lo que muchos relatan, sí. Y bueno, eso vuelve a Judith fundamental dentro del libro, porque a través de ella, O'Farrell muestra que en una familia los afectos no se distribuyen de manera uniforme. Nos recuerda que las dinámicas de los vínculos, donde los padres se relacionan de manera diferente y con una profundidad distinta. ¿Me explico? O sea, en una familia hay diferentes vínculos y no es lo mismo cómo yo me relaciono con mi hermana, con una hermana A, con mi hermana B, o con mi madre. Sí, no, con esa hay preferencias, si hay mayor dinámica. Preferencia, es diferente la conexión. Perfecto. Después tenemos a Susana, que es la hermana mayor. Esta la dejé en un plano ni siquiera secundario, como terciario, porque creo que, bueno, no sé si te acompañas conmigo, que si bien es cierto que es de los personajes principales, como que actúa un poco más en el fondo. Te diría que realmente es un personaje secundario. O sea, creo que usar, Pero el secundario yo todo lo llevo más allá, como terciario. porque, claro, tenemos a Agnes, que es la principal. También tenemos al abuelo y a la abuela, pero no quise hablar de ellos. No, realmente, porque está Agnes, está Will, está Judith y está Harnett. Hamnet. Bueno, o sea, que luego Susana, que es la hermana, y también el hermano de Agnes, para lo que va. Susana, la hermana mayor, completa el retrato familiar desde otro lugar. No ocupa el mismo tipo de cercanía simbólica que hay entre Judith y Hamlet, pero su presencia ayuda a que la casa se sienta más real, más habitada y, sin duda, más completa. Con ella la novela recuerda que la familia no es una suma de relaciones aisladas, sino una red donde cada hijo ocupa un lugar, toda la atención y oiga, lo va a dividir en dos, porque va a ser antes del evento y después del evento. Sí. La historia se mueve en Elina, pero su anclaje íntimo está en Shotron rural cercano a Stratton upon Avon, donde Agnes crece y donde arranca la buena parte de su mundo. Desde ahí, la autora construye la vida de una familia que nosotros miramos con el peso de la historia encima, por el padre, pero que la novela insiste en devolver a una escala humana. Antes que nada, hay una historia de amor. Agnes y el joven maestro, que luego reconoceremos como Shakespeare, se reconocen desde una diferencia compartida. Ella no encaja de todo en el molde esperado, pero él tampoco pertenece por completo al mundo en el que vive. La novela construye este vínculo desde el deseo, la rareza, la atracción y una intimidad que se siente real, no idealizada. Después viene la vida doméstica, el matrimonio, los hijos, la rutina y la tensión entre presencia y ausencia del padre. Porque Shakespeare empieza a moverse hacia Londres, hacia el teatro y hacia una vida pública que amplía su mundo. Y al mismo tiempo vacía su hogar. Mientras tanto, Agnes queda mucho más apegada a lo concreto, a la casa, a los niños, al cuerpo y a la enfermedad de esto, la percepción cotidiana de los ritmos de la vida. Y entonces llega la peste. Aquí la novela hace algo muy inteligente. No presenta la enfermedad solo como un hecho médico, sino como una red de varios eventos. La peste no cae del cielo ni aparece de golpe en Stratford. La autora reconstruye como una cadena de contactos, desplazamientos de accidentes, dan pie a que la peste llegue a este lugar. Vemos como una pulga pasa de un mono a un muchacho en una embarcación mercante, de ahí a un barco, a sus gatos, a las ratas, y una tripulación cada vez más expuesta. Posteriormente, a través de una ruta comercial que conecta el Mediterráneo con Inglaterra. Y esa misma cadena de contagio termina alcanzando el mundo íntimo de la novela, hasta llegar a Judith. Esto vuelve la enfermedad todavía más inquietante. No es un rayo aislado, sino el resultado de un efecto dominó invisible que ya venía avanzando desde muy lejos. La novela te obliga a ver cómo una vida puede depender de contactos mínimos, de trayectorias que nadie controla y de amenazas que viajan en silencio hasta meterse en el corazón de una casa. Cuando la enfermedad alcanza a los hijos, la novela entra en su zona más dura, no solo por el dolor físico, sino porque el hogar deja de ser un refugio suficiente. El amor está, el cuidado está, la urgencia está, todo lo que Agnes sabe está ahí, pero no alcanza. Es una de las heridas más bravas del libro. Descubrir que amar intensamente no siempre equivale a poder salvar. Vaya. ¿Cómo resumir la mitad del libro en menos de 5 minutos? Pues muy bien. Y aquí vamos a dar un inicio o una pausa para poder comentar un poco a varias cuestiones antes de pasar al desenlace.
Esto es básicamente una presentación que ocurre, como tú dices, en la primera mitad del libro, es la primera parte del libro. Y me gustaría empezar preguntarte algo. ¿Te pre ¿Esta historia te pareció una historia de amor o una unión que desde el inicio ya traía cierta fractura entre el padre y Agnes, claramente? Es que aquí es algo interesante, porque, como dices, tú lo dividiste como antes y después de la tragedia, pero ya desde un momento, la primera parte se divide en 2, ¿no? ¿Por qué? Porque te cuenta la historia de Hamlet y su hermana Judith tratando de rescatar a Judy, porque al final se empieza a sentir mal, y entonces, Hamlet empieza a buscar a su mamá, pero su mamá no está por equis y razón. Y a la vez tienes básicamente cómo se desarrolla en la juventud lo que es Will y Agnes. Entonces, pues, realmente tienes como 2 sentimientos, ¿no? Mientras por un lado tienes a Hamlet y a su hermana en un estado de desesperación por ayudar a su hermana, tienes también a Will y Agnes, que es una historia de amor. Personalmente, te voy a decir que la primera parte, eh, los primeros capítulos, güey, yo estaba clavado con la novela, porque sí la sentí de amor, inclusive, a mí sí me gustaría hacer hincapié en cómo Will conoce a Agnes, se me hace como algo como que se siente orgánico, porque se siente muy lindo, ¿no? Es como la típica historia de que él va a enseñarle a los hermanastros y hermano de Agnes, latín, si no me equivoco. Y entonces les empieza y, pues, como de esas veces en las que no te esperas que algo suceda, ¿no? Tú vas, estás, al menos ahí presentan a William Shakespeare con una cara de que, pues, no quiero ir, pero sabe como que esa vez que De hecho, va porque su padre contrae una deuda con el padre o sea, es como la manera de pagar la deuda de que él le dé de que él enseña a sus hijos, exacto. pero su padre no tiene dinero, recursos Él para va pagar. justamente a enseñarle a los hermanastros de Agnes, él sin saber que ahí está Agnes. Entonces, de repente termina y a lo lejos ve a una mujer. Ese amor a primera vista, como que dije: "Guau", o sea, como que, o sea, llámame muy de que me gusta leer este tipo de libros, pero sí como al menos la forma en que te lo cuenta se me fue el nombre, esta Maggie O'Farrell, se me hizo muy lindo, o sea, muy espontáneo, ¿sabes? Porque al final creo que la ve que lleva un ave, es un Sí, sí, la lleva Condor, creo. ay, entonces como que él se queda como impactado, como flechado, y va a verla, y entonces empiezas como esa dinámica, como esa tensión, como ese acercamiento, y cómo empieza a desenlazarse esa historia de amor. Yo dije: "Qué bello", o sea, perdónenme, pero yo sí, eh, me quedé muy clavado en esa historia. Y, por ejemplo, en el momento en que empiezan la manera, por ejemplo, que al final, pues, se dan cuenta que ellos no pueden estar juntos por clases sociales, porque, al final, qué dirán de que está con una bruja, etcétera. Y entonces a Agnes se le ocurre: "¿Sabes qué? Tengo una idea de cómo podemos quedarnos juntos". Y entonces, claro, o sea, ya lo analizas como de qué qué forma de hacerlo, pero, No, pues, de hecho, ella venía de la clase social superior. pero como era una bruja, o le tenían como ese de que: "Es que, ¿cómo es andar con ella?". Pero que siento que tenía más que perder él, no, Ella. ella que él, sí. Pero al final su mayor facilidad fue, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos, quedar juntos? ¿Cómo? Embarazarnos. Como ya está, o sea, se me hizo una historia muy distinta, también para esa época, o sea, no sé, evidentemente no sé si así fue, eh, quiero creer que le pone un poco de su creatividad y un poco Claro, les damos ciertas libertades. se tomó ciertas libertades, doctora, pero cómo cuenta la historia de Will y Agnes se me hizo muy auténtica. O sea, pues sí, es más de amor o no, al menos la primera parte o la 3/4 partes del libro, sí, 100%. O sea, Que te dije como de, wow, qué gran libro. eso justo es la pregunta, porque como tú dices, es una historia de amor, pero que no se da en las mejores circunstancias, porque no sé, como el debido proceso, entre comillas. O sea, la pregunta ¿es una historia de amor profunda o una unión que desde el inicio ya traía cierta fractura? Sí, no, de 3/4 te diría que de amor, Un cuarto fractura. 1/4 fractura. Tú, o sea, porque creo que al final te spoilean qué va a pasar, Claro. pero no esperas el plot twist. El inicio te lo dicen. Alguien fallece, así lo dejamos, alguien va a terminar. No, no, tú dices la página uno, te dice que fallece. Por eso, pero así para resumir, sí, no sé si también pudiste prestarle la atención, William, sí, para describir a Agnes tiene un término, que es cuando una mujer única, que se le dice que es una mujer sin par, ¿sabes? Como que, no sé, son detallitos que realmente te hace apreciar mucho más la conexión que van generando Claro. el personaje bueno, Agnes con Will, ¿no? Es algo muy, perdonen si me explayé, creo que es algo, o sea, sí me encantó bastante. Tú de tu lado, o sea, tú sí igual, Pues solamente traía cierta fractura desde el inicio, pero no por eso dejaba de ser una historia de amor. que lo dejas a un lado, ¿no? Como en segundo plano. Claro. Y es que también te cuentan cómo el hogar es un cierto refugio imperfecto.
Bueno, pasando al siguiente punto. La casa, en Ha- la casa de Hamlet es un espacio de cuidado, pero nunca es un refugio del todo, ni un refugio puro. Siempre hay tensión, hay jerarquía, hay trabajo invisible, roce. Tan solo el abuelo vive con ella. Y les sabemos que el abuelo no fue la mejor persona, al menos para con el padre. Chan, así que él la advierte, nunca te acerques al abuelo. ¿Tú sentiste la casa como un refugio o como un lugar donde ya se estaba acumulando cierta presión silenciosa? Porque recordemos que tan solo la madre de Shakespeare tampoco está a los mejores términos con Agnes, el abuelo pues es maltratador. Yo siento que es como un vaso de agua que se empieza a llenar, o sea, que se empieza Es una odrea, cada vez más más bien una olla de presión, ¿no? una depresión, porque al final, quieras o no, de por sí, y si lo analizas de principio y lo mencionamos, tenemos a Will con su padre, que es una relación muy tóxica por parte, ¿cómo dices? A lo mejor en esa circunstancia, era un padre, Pero Will es una persona fuera de su casa tan así que cuando por primera vez Agnes va a conocer a los padres de William, bueno, no porque decimos William Shakespeare, bueno, del padre, este, él se apena. Él dice, él va a descubrir una parte de mí que nunca ha visto. Y, bueno, él más innegablemente no puede eludir o no puede controlarse estando con su papá, porque lo odia básicamente, lo desprecia. pero hasta cierto punto como que él quería que descubrieran quién era, ¿no? ¿Quién era su padre? Que el padre era Porque justamente llega cuando, corrígeme, que es el primer encuentro entre los padres y esta Agnes es cuando ella ya está embarazada. Entonces, em, al principio, el típico, y creo que en la actualidad como que dicen: "Es que estamos embarazados", algo por el estilo, que la me da risa que lo pones en plural, estamos embarazados. bueno, es que se diría, ¿no? La persona no dice: "Es que está embarazada", no estamos, o sea, que así dice, ¿no? Según yo, No vas a tener un hijo, ¿no? Pero no sé cómo está. tienes razón, vamos a tener un hijo. Pero sí creo que al final, Will no se lo dice, más bien llega Agnes más bien, la madrastra llega con Agnes a decirles que ella está embarazada. Pero o la madrastra de y después con la madrastra van con el hermano, porque el hermano es el que recibe la herencia del abuelo. Cierto. Ajá. Y ese es un desenlace muy bueno, ¿eh? Pero bueno, y después de ahí llevan a Agnes con los padres de William, del padre, bueno, de William Shakespeare, para que pueda decir, pero el padre, o sea, la madre sí como que tira la casa por la ventana, como, bueno, así como no tira la casa, por la se molesta, pero el padre no, el padre curiosamente que en teoría tendría que ser el que más se molesta, no. ¿Y por qué no se molesta? Porque lo ve como una gran oportunidad, porque sabe que el hermano de Agnes va a recibir una herencia muy importante y más bien lo ve como un beneficio. Entonces William sale de sus casillas porque odia que su papá vea todo como un negocio y todo como ventajista. Y entonces espera que salga el verdadero animal que hay dentro del papá de Will. Y de hecho, te enoja más de que no se enoje. Sí, dice como, pero ¿por qué no está accionando? En lugar de eso, dice, está calmado, ¿por qué no dice nada? Y se da cuenta que es porque le va a convenir. ¿Sí? Como dices, realmente, ya. Entonces digamos que nunca fue ese refugio la casa del todo, No. siempre se estuvo acumulando una presión silenciosa, para responder la pregunta. Lo siguiente, al yo pasar, es la presencia o ausencia del padre. Buena efecto. El amor del padre existe, pero se encuentra sin duda condicionado por una instancia creciente. Y creo que cuando hablamos, por ejemplo, de la cabeza de mi padre, de libros del estilo de traumas a lo mejor que usaron nuestros padres, suena muy interesante, ¿no? Porque aquí William Shakespeare, bueno, Mario Fryer nos narra cómo él tiene que ir creciendo, su carrera va aumentando y empieza a hacer viajes a Londres. Primero es para abrir un taller de guantes de su padre y expandir el negocio. Una hora y vendérselos a ser proveedor para alguien de obra de teatro. Después se da cuenta que tiene esta calidad para poder producir obras y empieza a producir obras. Entonces cada vez tiene que bajar más a Londres, que abandonar la casa y se encuentra en esta dualidad, al menos en el primer momento, ¿no? De qué hago. Y quiero traer a mi familia eventualmente, pero para eso tengo que trabajar mucho, pero para trabajar mucho tengo que estar en Londres mucho tiempo, y va abandonando poco a poco esta casa. ¿Tú sentiste que él abandona o que queda atrapado en una forma de presencia insuficiente? Yo en un principio sí pensaba que no quería llevar a su familia, porque ¿Pero sentiste al inicio que nunca quiso llevar a su familia? ajá, pero como y sí en algunos decía como, pero ¿por qué no se los lleva? Pues al final se ve que está lleno ajá, porque al final ya te lo dicen, pues es que al final de los 2 gemelos, Judith tenía cierta tendencia a enfermarse mucho, entonces ellos creían que Judith no iba a sobrevivir a tal cambio, a constante cambio en Es Londres. que es una de las cosas, porque primero, o sea, primero no era excusa, primero era que no tenía el dinero, literalmente. Sí, Él tenía un lugar era como la promesa de
voy yo primero y luego Pues ya ustedes. está construyendo su patrimonio, es cuando Judith se enferma, que es lo que ahorita hablamos del mono, de todas las travesías, que la peste llega a asolar a la comunidad Stratford, y hasta Stratford de Stratton, pero ¿cómo se llama? Stratton es de Office. Ya, pues, Crawford. De Shottery, perdón. Entonces, en un principio está construyendo patrimonio, ya cuando por fin le parece que lo va a tener, es cuando Judith tiene la peste, sí. y posteriormente ya están esperando a que Judith mejore, pero no me quiero adelantar. O sea, en ese momento, no sé, en ese momento 2, lo que está pasando es que no pueden ir porque están esperando a que Judith mejore. No sé, o sea, bueno, pero en ese momento, ¿tú qué sentías? ¿Sentías que se encontraba atrapado en esta dualidad de negocio o desde un principio casi como que abandonó la familia? No, en un principio sí, creo que, como dices, lo fundamenta bien, dice, con esa promesa de no me quiero ir, y creo que ahí también la escena, ¿no? De que la despedida, que no se quieren despedirlo, que quieren voltear y no quieren voltear, Claro. como que realmente sí te da esa. Ambos quieren decir quédate o haz que me quede. Ajá. Saben que no es Y de hecho, realmente la idea de que se fuera era de Agnes, si te acuerdas. O sea, dices, okey, hay fundamento. Agnes hace complot con su hermano para que su hermano le ofrezca eso al padre y que el padre mande al hijo. Exacto, porque sabe que claro, aquí O sea, el padre de Williams. creo que antes de eso, al final, y lo mencionaste en un principio, Agnes tiene esa habilidad, aparte de que tiene muchísimo conocimiento en hierbas, remedios, etcétera, tiene una El cuerpo humano. el cuerpo humano. La parte que estuvo en lo sobrenatural, ¿no? Porque tan solo eso de que puede conocer las cualidades de una persona solo tocando su mano, Eso, hace intuiciones, tan solo ella tiene la visión de que cuando muera va a morir con sus dos hijos al lado suyo. entonces, justo quería llegar. Ella no sabía que iba a tener gemelos, o sea, sabía que se iba a embarazar, no por un tema científico, ella sentía que iba a estar embarazada, pero y siempre podía decir bueno, siempre lo voy a decir a una embarazada que si iba a ser niño o niña, cuando tiene a Susana, la hija mayor, ella sabe que va a ser niña, pero cuando tiene a Agnes, a Judith y a Hamlet, no sabe si va a ser hijo, ni siquiera sabe que va a ser gemelo. Y después se da cuenta que por eso no podía saber si iba a ser niño o niña, porque iba a ser los dos. Totalmente. Y, por ejemplo, dice al clavo, aquí creo que lo importante es, para contestar tu pregunta es, ella tiene el don que es cómo, eh, presionar a cierto lado de la mano. Digo, hablando, bueno, esa es esta parte, No, creo que tocando la parte que se encuentra entre el pulgar y el anular. sí. Y entonces, ahí gracias a ella puede haber visiones. Entonces, ella se dio cuenta que ajá, bueno, esa parte, se dio cuenta que si Will no se iba, realmente iba a ser un hombre feliz. Entonces, que él necesitaba liberarse, y más que nada era porque no quisiera estar con ellos, sino porque al final estar viviendo también tanto, su familia como, estar porque era una casa dividida en 2, ¿no? 2 casas pegadas, por decirlo, porque yo entendí, donde una estaba los papás de Will más sus hermanos, y en la otra estaba, pues, Will con su familia. Entonces, estaba ahogando, y como que veía que realmente estaba hundiendo a Will como persona, realmente lo estaba pagando. Entonces, creo que al final hay un fundamento que dice, okey, Agnes fue el de la idea, como dice, te duele, y creo que en una relación puede haber sacrificios, no todo es, sencillo. Entonces, en este caso, Agnes dio como el primer paso de, ¿sabes qué? Estoy viendo que mi pareja no es feliz y por ende lo va a arruinar, emocional, espiritual, físicamente, lo que tú quieras. Entonces, da la idea, entonces ahí está el primer fundamento. Luego, pues, la despedida, de que no se quieren despedir, que realmente saben que, pues, se tienen que ir porque buscan una vida mejor tanto para ellos 2 como para sus hijos. Creo que está el otro. Y después la promesa que dice: "Al final que esto es momentáneo, yo quiero que ustedes se vayan conmigo a Londres". Creo que al final yo no siento que haya sido, un momento de abandono por completo. Creo que al final está muy bien fundamentado el por qué se estaban distanciando. ¿Tú igual lo sentiste de esa forma o tienes otra? Sí, incluso yo sentía que el padre se veía atrapado en esta dinámica, simplemente. Yo no sentí que se hizo quiera abandonarlo, pero bueno, siento que eventualmente sí encontró cierta comodidad en Londres, y eso es lo que quiero. Y eso ya lo hablaremos, bueno, eso es en la segunda parte, Es ¿no? lo que decía. Ya hablamos de un momento 2 que te mencioné, ahora vamos a un momento 3. Continuaré con una corta sinopsis del desenlace. Eventualmente, Judith contrae la peste, pero curiosamente la peste no se lleva a Judith, se lleva a Hamlet. Y es que a partir de la muerte de Hamlet, la novela deja de ser solo la historia de una familia y se vuelve la historia de un de ordenamiento interno. El duelo no une de forma automática. No todos sufren igual, no todos pueden nombrar lo que sienten y no todos sobreviven de la misma manera. Agnes y el padre quedan atravesados por la misma pérdida, pero la procesan desde lugares casi incompatibles. El dolor, lejos de volverlos una sola cosa o de unirlos, los separan, los transforma y los vuelve parcialmente opacos el uno para el otro. Y luego está el último gran movimiento.
cómo esta pérdida termina resonando en la obra, en el lenguaje, en el nombre y en la posibilidad de hacer algo con lo irremediable. Entonces tenemos este momento 2 donde Hamlet nos deja, nos abandona a la familia. De hecho, de una manera sobrenatural, se sacrifica para engañar a la muerte y que se lo lleven a él y no a Eurípides, según nos presenta el libro. Y aquí, la peste de Hamlet no aparece solo como una tragedia personal, aparece como recordatorio de que vivimos, que todo el tiempo vivimos expuestos a cadenas invisibles de acontecimiento. Sí. Pero me gustaría saber qué te pegó más de esta parte, la enfermedad en sí o la forma en la que el libro demuestra todo lo que tuvo que ocurrir para que llegara. Me refiero a que, por ejemplo, cuando ves un película de romance, a lo mejor a veces sufres, pero te gusta ese sentimiento, o sea, como que no te gusta sufrir, sino te gusta todo el desenlace, te gusta cómo Sí, se sí. llevaron a sentir eso. Entonces, a lo que me refiero, el libro me llevó a sentir ciertas cosas, porque me llevó a sentirme desesperado, porque de nuevo, creo que acierta mucho, ¿no? Diciendo como, pues se enfermó y ya, y punto, Judith, ¿no? O en algunos libros, ¿no? No, pues tercer hijo que murió. ¿Por qué? La Pasó, peste. pasó. No, algo que me gustó mucho de Mario Farrell es cómo fue construyendo toda esta travesía que ya les narré en la primera parte de la sinopsis, porque yo estaba desesperado. Tuvieron que pasar 900 cosas para que Judith se enfermara y yo estaba desesperado. Entonces, esa parte me pegó más la forma, o sea, cómo nos va mostrando la autora todo lo que tuvo que pasar para que Judith se enfermara a ti. ¿Sabes? A lo mejor no ese momento. Creo que lo que más me pegó fue el que empezamos con que Hamlet está buscando a su mamá porque, pues, su mamá es La que puede curar a puede Judith, curar a Judith, y de repente, pues, llega, eh, la abuela llega la abuela, llegan todos, mayor. y entonces llegaba mayor. esta Agnes, y yo creo que lo que más me esperaba que al final, tú como madre haces todo por tus hijos, ¿no? Y al final como que, o sea, empieza ya a hacer con lo que sabe, hacer lo posible. ¿Sabes a mí qué me pegó mucho? Cuando, no sé si recuerdas que lo que pasa es que literalmente como eran gemelos, tenían rasgos físicos muy similares. Y a veces, de hecho, se disfrazaban del otro para confundir a las personas, ¿sí? Y así unos pensaban que estaban hablando con Judith, pero realmente estaban hablando con Hamlet y viceversa. Entonces, justamente el Hamlet lo que hace es disfrazarse de su hermana para que la muerte se lo lleve a él en vez de a Judith. ¿A qué quiero llegar? A mí lo que me dolió mucho fue cuando Agnes se queda dormida cuidando a Judith, se despierta y la ve mejorando, pero se da cuenta que, o sea, primero confunde a Hamlet con Judith. Ujú. Ve que Judith se encuentra bien, pues, es disfrazada de Hamlet, pero después, o sea, y primero siente cierto alivio, pero después de que Hamlet ya no está más con él. Y no es de esa parte. En ese inter, Sí. mandan una carta para que a William Shakespeare, bueno, al padre, para que regrese. Él regresa galopando a todo lo que da de Londres, porque la carta dicen que Judith está mal. Entra a la casa y ya todos tristes, pero ve a Judith, y eso le da cierta calma. Y yo creo que es un gran plot twist. Sí, y en esa parte de repente es como, o sea, sí, pero algo está mal, y se da cuenta que Hamlet ya nos abandonó. Y esa parte me pegó mucho, no sé, fue desgarrador para mí, de decir: "No, no, espera". O te puedo decir que al final, a mí no me dolió tanto como era Hamlet. La forma en la que Hamlet se entrega para que al final se lo lleve a su hermana, se me hizo algo muy poético, muy tierno, muy valiente, ¿sabes? Yo no tengo hermanos, hasta donde yo sé, pero eh, pero es un amor muy puro, ¿sabes? Como que siento que es, lo más auténtico que podía sentir. O sea, digo, tú tienes hermanas, yo no sé si realmente así sienta, pero es como un amor muy puro, muy genuino hacia alguien. Creo que es eso, la inocencia con lo que hace. Creo que hemos hablado, y esta temporada hemos hablado mucho sobre la inocencia, la madurez, ¿sabes? Que puede tener un niño, o sea, las acciones que puede tener y cómo a veces nosotros subestimamos por su edad, ¿no? Como Simonopio, justamente. Entonces aquí creo que al final, como dices, su muerte no fue en vano, ¿sabes? Como que al final fue muy poético, Sí, claro. fue algo, sublime. O sea, yo sí puedo decirte, guau, pero y ahí voy con ello, o sea, no me dolió tanto Hamlet, sin embargo, cuando muere Hamlet, pero me dolió y te puedo decir que ahí sí me quebré, inclusive lloré, no te voy a mentir. Lloré, uno, cuando Agnes y Mary cosiendo la sábana. Cuando al final, pues ya, como dices, ya pasó eso de que Agnes ve que quien realmente muere es Hamlet, pero después, pues, sigue todo, ¿no? La vida sigue. La vida sigue, y claro, o sea, digo, he vivido, no sé tú, pero yo sí he vivido distintos duelos, o sea, afortunadamente, no el de no perder un hijo, por así decirlo,
pero al menos esa parte de el post, ¿sabes? Y aquí lo sentí, como dices, a lo mejor pues ya murió, pero no hay calma, Claro. sino hay más desastre, inclusive es un momento de shock. Y es Agnes, como por ejemplo, que y Mari cosiendo la sábana, pues ahí tienes al niño, ¿no? Y en el momento de tensión sigue, por ejemplo, después es Judith viendo a su hermano muerto, ¿sabes? Y lo que mencionamos al principio, es una conexión entre gemelos distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues son, ni siquiera sé cómo escribirlo, pero es algo que no se da muy cotidianamente. Y al final, pues, como que lo ve ahí, plasmado en el piso, y ella se queda como con cara de qué está sucediendo, como que no hila, ¿sabes? Como que está en shock. Y lo último que mayormente me acuerdo, y tú ya lo dijiste, fue cuando William se entera que no fue Judith, sino que fue Hamlet. Sí, esa Como que al final y también, ¿sabes qué? Esa tensión de que él, mientras todos están esperando que este Will llegue, todo está en tensión de que cómo vamos a salvar a Judith. O sea, ojalá y llegue Will, y llega y la ves como de qué alivio. De repente ve que todos están mal, que están quebrados, y ven que realmente quien falta es Hamlet. Es como, o sea, ahí sí yo sé te puedo decir, como dices, empieza con amor, y puedo decir tres cuartos de historias de amor, pero pesa más que el resto de la primera parte, no. O sea, yo creo que al final, o al menos a mí personalmente, tú ahorita me podrías decir, ¿qué te pesó más? O sea, la historia de amor o realmente ese último parte, el dudar, la última parte porque pesa sí, o más. sea, pues el amor Birdman puede ser esperanzador, como tú dices, a lo mejor es como de novela y cautiva y todo, cortejo, pero no, y esa pérdida estuvo muy fuerte, o sea, Y sabes que también qué es como lo que cuesta trabajo, y aquí vuelvo al don de Agnes, al final creo que no lo mencionamos, o bueno, al menos no tan claro, ella sabía que iba a tener ciertos hijos. Y dijo, ella sabía en sus visiones que iba a tener 2. El tema es cuando sale la primera hija, todo bien, pero cuando salen 2 gemelos, tiene esa preocupación porque al final son 3. sí, solo vio dos hijos en su visión, sí. Ajá. Entonces, al final, mientras tú vas viendo en un hilo. No, porque ya más, tú no lo vas esperando que tú ya sabes qué va a pasar. Exacto, como sabes el futuro, pero no sabes cómo, ¿sabes? Y es como lo más bien deja eso. ¿Cómo aprendes a lidiar con ellos? Sí, porque al final dijeras, bueno, ella sabía que sus visiones fallaban, no, nunca fallaban. Entonces, ¿cómo aprendes a vivir con ello? Y todo el tiempo pensar que Judith era la que iba a morir porque era la más sensible o la más frágil, y termina siendo Hamlet, creo que es eso, ¿no? Como que inclusive ella menciona, es que yo fui la culpable por sobreproteger a Judith pensando que era ella, pero no, fue Hamlet, o sea, también, Dios santo, qué libro. Ajá, yo como lo puse fue que una de las escenas más devastadoras del libro es que puedes amar con toda tu fuerza y aún así no poder evitar la pérdida. Totalmente. Y vuelvo al mismo caso, cómo esta Agnes hace todo lo posible para curarlo. O sea, yo no dudo, o al menos a mí lo que me transmitió esta Maggie es que ella, bueno, Agnes usó todo su conocimiento para poder curarlo. Ella sabía que Se reconcilió con su suegra, o sea, dejaron sus toda la casa dejaron sus diferencias a un lado para el mismo objetivo. para tratar de salvar primero a Judith y no se dieron cuenta que realmente que estaba esa ayuda de la Han. Qué devastador. Y eso que apenas vamos en la primera parte. Sí. No, bueno, sí, es que aquí también algo que también me puede mucho es que creo muchas veces esta tragedia entra por rutas que nunca nadie ve venir. O sea, a sola, ¿tú ves que va a estar bien un día? Sí, el siguiente día. ¿Tú te esperas lo de Hamlet o no? Es que, de nuevo, sí, porque, o sea, sí, porque te lo dicen en la primera página. Y entonces yo me digo, de bueno, qué bueno. A ver, bueno, aquí tienes el libro delante. Lo voy a mostrar, porque ya entra el libro. Lo voy a leer. Pero el año es No sé si realmente podamos leer mucho. Creo que hay copyright. copyright hasta cierto punto. No. Hamlet, el niño, murió en 1500. Es que yo me salté esa parte. Entonces dice, fact a uno, referencia histórica. Ya. ¿Sabes qué sucedió? Que creo que estaba. No, espera, te iba a decir lo de Conde de Montecristo, que al final uno se spoilea cosas. Sí, yo me lo salté. O sea, de verdad yo me lo salté porque. Porque nosotros estamos hablando de peras y manzanas, te lo dicen desde la página 1. No, yo me fui, te digo, desde aquí me fui, claramente. Porque a veces pasa, y recientemente me pasó con el Conde de Montecristo. Si me usan esas spoilers. Sí, yo como me dijiste, ay, se me olvidó decirte que no leyeras ese. Yo de, por eso no. Pero estas no son notas. O sea, tienen que leer las notas. Pero es que al final están al principio de, ok. Entonces, o sea, Pues, primero mal, está bien, porque tiene una experiencia diferente. pero es diferente. Si yo, O sea, lo he visto de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vimos el mismo acontecimiento de manera diferente. Tú sabes qué iba a pasar. sí, Y eso te daba mucho. me quebré por eso. Te clavaste, como que tenías esa expectativa, no expectativa, esa tensión. Y yo tenía una tensión en otro sentido, porque ya sabía que iba a pasar y eso me desesperaba.
Era como, yo quería entrar a la obra a ayudar y decirle, ¿qué sabes? Es Hamlet. Y al final yo sabía que se iba a morir Judith, como que te lo adelantas desde el principio, pues dices, bueno, pues se va a morir, más. Sí, Como que, pero ya después cuando empiezas a ver que el niño se empieza a cambiar, dices, ay, no. Dije, ahora los dos se van a contagiar, dice. No, cambia distinto. entiendo. Película continua chino. No, simplemente digo que sí, sí, es muy interesante como la película la retrata muy bien, lo trata muy fuerte. ¿Crees que el momento más duro del libro es la muerte o la impotencia previa o el momento posterior? Yo creo que el momento posterior, ¿sabes? Creo que inclusive, te digo, hay cosas que sentí gracias o lamentablemente a pérdidas que he tenido durante toda mi vida. ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, repito, pero al menos yo sí he tenido distintas pérdidas en distintas Sí, el grito más desgarrador que he oído tiene que ver con algo muy relacionado. O sea, yo tengo así presente, muy presente un grito, o sea, está feo ya ahorita. Tengo muy presente un grito que escuché una vez, o sea, al recibir la noticia. Pero desgarrador, o sea, lo recuerdo y me rompe ese grito. Y sí, es muy, muy fuerte. ¿Cómo dices? ¿Cómo realmente un auto, claro, haciendo un paréntesis, cómo realmente hay literatura que te devuelve a ciertos lugares que a lo mejor creías que ya no estaban en ti, ¿no? Sí. Pero digo, al final, algo que sí me quedó muy pegado, o claro, hay varias cosas, no sé si RT, pero que empiezan a escribir el post, pero hay una que sí me quedó y es, digo, aquí lo tengo, dice, es mucho más fácil entrar que salir de un cementerio. Eso fue lo que sí, o sea, nunca me había puesto a pensar eso, ¿sabes? Creo inclusive, eh, como que ya, claro, a la gente que nos escucha, no sé si ya ha sufrido algún tipo de pérdida o algo por decir, esperemos que, ojalá no y que no sea pronto, pero la gente que lo ha hecho y que ha vivido a lo mejor el clásico ciclo o el proceso tradicional de un funeral o algo por el estilo, pues culmina con dejar a una persona en un cierto lugar, ¿no? Entonces, pues, al final estás eh, tan concentrado en ese dolor que al final como que lo ves por etapas, y entonces cuando ya termina ese ciclo, o termina ya el último paso, como que dices: "Ya, se fue". Claro. Sí, sí, está muy duro. Y creo que Marvel definitivamente logra plasmar todo esto muy bien. Muy, muy bien. O sea, es un libro increíble. Pero pasando a la siguiente, o sea, vaya, Pasemos a ponernos un poquito muy denso. no, es que sí, digo, ya por ahí, ya por ahí. Y es que este libro no romantiza este duelo. ¿No? O sea, dos personas pueden amar lo mismo y perderlo juntos, pero aún así quedar separadas. Sí. ¿Tú sentiste que Agnes y él estaban sufriendo juntos o cada uno estaba atrapado en su propia versión del duelo y del desastre? ¿En el momento o más adelante? General. Yo siento que distante, y creo que el mismo libro te lo va poniendo, y yo sentí muchísima controversia, en mi opinión, más que nada con Muy Will. controversial, ¿en qué sentido? Más que nada en cómo vivió el duelo Will, en el sentido ¿Tú lo sientes controversial? O sea, ¿se te hace más bien sentí inadecuado? contradictorio su manera de actuar, de cierto punto, porque estaba a favor y a la vez estaba en contra. No sé, o sea, esto ya es la segunda parte, ¿verdad? Sí, ya estamos hablando de cuando ya murió. Claro, okey, por ejemplo, pues, al final termina el funeral, y, ¿qué sucede? Will se tiene que regresar, no tanto, o sea, él pone como Hay gente que depende de él, ajá, que depende de él, porque nada más de su familia. totalmente, pero también siento que fue un escape, ¿sabes? Y también ahí lo dicen, es que y él lo dice, Y es Agnes también tuvo su propio escape. sí, no, 100%, pero ahí es que creo que al final su escape fue más adelante, ¿sabes? El de Agnes fue más adelante. Eh, el de Will fue o sea, por un lado tienes a Will que dice: "Es que tengo que irme". Sí, o sea, y se lo dice a esta Agnes puramente le dice: "La vida sigue, Agnes Hamlet ya está muerto". Y dices: "Bueno, okey, sí, la vida sigue, el sustento económico", como tú dices, es importante. Él cada quien vive su duelo de una distinta forma, no todos tienen un duelo lineal, a veces hay uno que retrocede, que se queda durante más tiempo, menor tiempo en cierto ciclo, eh, y para él fue irse, y por ende, al final era como evadir realmente la muerte de Hamlet, por así decirlo. Y él lo decía: "Es que si yo me quedo, jamás voy a poder salir de ahí". O sea, y ahí lo tienes, es un lado, pero por otro lado, o sea, a mí se me hizo muy maldito en el sentido de cómo ¿En serio? es que dices, ¿cómo se quiere ir luego y dejar a Agnes? ¿Sabes? Como que eso es lo que me enojó hasta cierto punto. Digo, es controversial, porque entiendo la parte de Will yéndose, pero a la vez entiendo ese sentido de que es que Agnes te necesita. O sea, al final, yo no quiero, ay, a lo mejor no sé si es polémico, pero yo no, al final estás hablando que se te muere alguien que estuvo, que se engendró en ti, ¿sabes? O sea, fueron 9 meses, o sea, que
un ser vivo sale de ti. O sea, es esa situación, ¿sabes? Como dices, no creo, me estoy, le digo, no soy papá aún, pero no creo poder sentir lo mismo en ese Yo sentido. la verdad comprendí mucho a ella. O sea, ambos. Creo que cada quien vive el duelo a su manera en ese momento. O sea, Agnes también es verdad que Agnes entra en un ciclo de autocompasión, Sí, porque se queda y no, o sea, no era culpa, eso es lo que voy, o sea, creo que así no puedo culpar a uno y al otro. O sea, cada quien creo que vivió la su sí, manera, 100%. porque tan le importó que regresó de Londres, tan le importó que se quedó varios días, Sí, ¿no? pero lo que dice, además, no es como ahora que podías irte en carretera en cualquier momento, que a día de hoy sigue siendo peligroso. El tipo decía, No había el comunicación. tipo decía, hay una caravana que se va a ir el día de hoy, si no voy, me tendría que ir solo después, llega el invierno, tendría que pasar aquí 3 meses y no, hombre, pues, Son distintos contextos. entonces es lo que me refiero. Por eso también como que le decía, porque no es como que solamente dijera, No, bueno, me voy, sino era, y te digo, traté de ser comprensivo. Pero ya después, lo que colmó mi paciencia, y no sé si a ti, fue cuando le da a Agnes sí, el Rubí. el rubí, y se da cuenta que el maldito perro le fue infiel. Yo de, no, Bueno, pues mira, estás adelantada, pero sí, sí te da que te yo pero sé, es que siento que estás justificando algo a priori con algo que pasó a posteriori, ¿me explico? okey, Entonces, pero bueno, vamos por ahí. Entonces, en ese sentido, la verdad, respondiéndolo, cada uno estaba atrapado en su propia versión del duelo, ¿no? No lo compartieron. Porque hay peleas que no se comparten, solo se rozan, ¿estás de acuerdo? sí, 100%. Perfecto. Primero vamos a hablar del duelo de Agnes y después del duelo del padre. Y la diferencia que existe en este. Bueno, sí, sí, si me permite, sí, sí te agrada la idea. Venga, a ver, digo, creo que ya spoileé demasiado la No, discusión. no está diferente. Y es que Agnes no vive la pérdida solo como un dolor emocional, sino como una ruptura corporal. ¿Qué tan brutal te pareció que Agnes no solo pierde un hijo, sino también una forma de estar en el mundo? Se pierde ella misma. Creo que al final Sí, o sea, no pierde solo a Hamlet, claro que tú decías de los 9 meses de tener a alguien adentro de ti, pierde la versión de sí misma que sí, tiene, o sea, en Hamlet. creo que no se me hace descabellado, ¿sabes? Creo que al final hay personas que significan tanto para ti, que cuando se van, se va se va de una parte de ti. Entonces, o sea, no se va una persona, se va una parte también de ti con ellos. Entonces, claro, ahí no te puedo decir, ahí existían tanatólogos, psicólogos para tratarlo, ¿no? O sea, ahí el tema es cómo en ese siglo podrías tratar el duelo. Y sí, es algo que a Agnes también le afecta mucho, es que es la persona que se queda en el lugar donde muere Hamlet. Sí, O sea, se quedan en una casa y que está habitada de otra manera. O sea, que bien o mal la dinámica cambia. Tiene posibilidad de volver al antes y tiene también este sentimiento de culpa de que su conocimiento no sirvió de nada para de su desastre. Entonces creo que es un cúmulo de cosas que por eso te digo, no la culpo, entiendo que sea a entrar en la autocompasión, sí. porque tiene todas estas cosas que le recuerdan todo el momento que no fue suficiente, ¿no? Bueno, no digo que no, sino que ella siente esto. Y creo que por eso también se le recrimina un poquito a Will eso. Claro, Sí, que al fin te la dejó sola en eso. ajá, porque dices: "Okey", y volvió a lo mismo, o sea, ¿por qué no se la lleva? Aquí el tema era ¿Por qué no puede irse con Judy? O sea, bueno, aquí también es la otra. sí, Es lo que estábamos tocando hace rato. A ver, en un momento, en un momento 2 no podía llevarse porque no tenía el recurso. Y en este momento hay recursos. ya tiene el recurso. De hecho, hasta le compra una nueva casa. Pero ¿qué pasa? No pueden irse a Londres porque Judith, a pesar de que sobrevivió a la peste, sigue muy delicada. Y es cuando Agnes entiende que ese futuro que han visto juntos en Londres Sí, jamás va a suceder. Porque Judith no, ni va a, puede que ni siquiera soporte el viaje a Londres. Y estando en Londres puede no sobrevivir. Tiene muchas chances de no sobrevivir. Y él ya tiene su vida hecha en Londres. Pero bueno, eso es el siguiente parte. sí, sí. Y el siguiente parte es el duelo del padre, que en la novela es verdad que sí es un poco más distante, porque está más desplazado, está en otro lugar. Es más difícil leer lo que siente el William Shakespeare, y por eso mismo también puede que nos incomode un poco más. Porque yo no te diría que necesariamente esté menos dolido que Agnes. Puede que esté igual de dolido, incluso, sí, puede que esté igual de, no sé si más, pero por lo menos igual, te diría que sí. Es verdad que está menos integrado en el espacio doméstico, Sí, lo procesa desde la distancia, se aísla, o bueno, como tú dices, escapa a través del trabajo, y su modo de supervivencia no coincide con el de Agnes, pero no por eso lo hace malo, según mi punto de vista. Eso no cancela el amor que tiene con Agnes, pero sí hace que entren en conflicto porque ambos abordan el duelo de una manera diferente. Ahora, es lo que te quiero preguntar, que te adelantaste quizás. ¿Tú leíste este duelo de cómo vio el duelo el padre de Hamlet como evasión, como torpeza emocional o como otra forma
desvelo. Es que su torpeza emocional hace que lo haga, ¿sabes? Bueno, pero digo, O sea, al final, yo te puedo decir que sí he sido en algún punto Woody, ¿sabes? Que al final no quiero sentir algo y prefiero evadirlo, prefiero bloquearlo. Yo no sé si todos puedan hacer eso, pero sí, al menos yo es como de no quiero sentirlo, no lo siento. Entonces, yo creo que sí lo sentían, tan lo sentían. bueno, sí, porque al final ya cuando vuelven juntos dice, es que no hay un día que no piense. Sí, claro, solo es una manera diferente. Y a lo mejor este no entendimiento de ambos hace que, sobre todo Agnes, que no logre comprender al padre. O sea, no digo que él estaba bien de todo, pero creo que tampoco es este villano total que a lo mejor tú interpretaste. Sí, no, o sea, digo, realmente creo que lo logra salvar conforme va pasando el libro, ¿sabes? Pero creo Hay otras cosas que hacen que también lo pongas como villano, como lo del Rudy que te adelantas, sí, pero eso es otro tema. pero como dices, realmente, y creo que también es eso, ¿no? Como la historia tiene de personaje principal a Agnes, tú escuchas lo que siente Agnes. Sí. Por ende, probablemente queda Ahorita pues, queda en tercer plano lo que siente Will. Y te puedo decir, yo realmente no eh, conozco la historia realmente de William Shakespeare. O sea, solo sé que escribió ciertos libros, sí, pero no sé realmente su vida, como si hay acontecimientos, bueno, más bien si hay, eventos. si hay data, Ok. si hay, No, no hay mucho. no, o sea, Por eso es que, o sea, obviamente no ocupes sobre Shakespeare porque está teniendo la autora estas libertades, pero bueno, fue mención, o sea, Garester y y o sea, al final tienes la nota de lo que es y lo que no fue, pero sí, o sea, al final tú o al menos yo compré la historia de Agnes, ¿por qué? Porque es la personaje principal del libro. yo también algo que aquí anoté es que no todo el silencio que tuvo el padre de Hamlet fue falta de amor. También pudo haber sido cierta incapacidad. Incapacidad por no saber cómo ayudar a Agnes o cómo ayudar a su familia de una manera diferente que no fuera lo económico. Pero bueno, creo que ese amor justamente no desaparece del todo nunca. El amor que se sintieron el padre de Hamlet y Agnes, lo que a veces muta. Esa mutación también puede representar una pérdida y por ende también puede doler. 100%. Perfecto. Ahora, pasemos al arte de William Shakespeare. Yo creo que inclusive antes del arte, no sé si lo vas a mencionar, hay algo que también me llamó la atención, y es no solo el duelo de Agnes y Will, pero también de Judith, ¿sabes? Al final, quieras o no, te relata cómo es el antes y un después de tener a tu hermano, y no es un hermano, no, es el gemelo o la gemela. Y al final te lo dice, es que yo siento que porque ahí realmente como este Will se queda tanto tiempo trabajando, y como que empiezan a ver que, pues, él no viene a casa las veces que puede o tiene oportunidad de venir, está Judith, si realmente el papá no viene, porque el rostro de Judith le recuerda a Abraham. Entonces, como que ese también es el propio duelo. Claro, vemos también el duelo, entre comillas, bueno, no entre comillas, o sea, vemos el duelo de otros personajes, pero creo, evidentemente el principal es el de Agnes, pero Judith también se me hizo muy interesante porque es un duelo también de un niño, ¿no? O sea, cómo le muestras o cómo le enseñas y cómo puede llegar a procesar la muerte de su gemelo o de su hermano, ¿no? Sí. Es algo muy fuerte, muy triste y que ella carga, ¿no? No recuerdo si hasta el final sigue así, pero cierto, ella también hasta un sentimiento de culpa de que al Se principio lo deja muy, de hecho, una novela que deja muchas cosas muy abiertas. No en un mal sentido, de nuevo, María Enríquez quizás. Siempre que dejamos un buen uso de un final abierto, citamos a María Enríquez con los Atlantes, no sé, volver a la pero, temporada. no, creo que deja muchas cosas abiertas, pero con sentido y una buena. Y bueno, yo solamente mi último apunte tiene que ver justamente con lo que el arte puede hacer y lo que no. Yo creo que la novela no te vende una idea de que el arte cura, o que siempre cura al menos. Lo que plantea creo que es algo más profundo, un poco más duro, que es que el arte puede darle forma a lo que quizás tus sentimientos no. Sí. Y creo que es lo que Shakespeare, bueno, el padre de Hamlet. Allá dile a ese güey, dile Guillermo. Ahora, al final de cuentas, la historia termina cuando Agnes siente como una traición hacia su persona y hacia la familia descubrir que una de las obras del padre de Hamlet usa el nombre de este mismo para, pues, bueno, usa el nombre de este como el título, Hamlet, que es una historia que a todos creo que nos suena. O sea, si no lo escuchaste, es una historia que suena a Hamlet, ¿no? Un clasicazo. Entonces, ella está enojada, ¿no? Está muy enojada, está frustrada porque, como tú dices, su esposo ya la traicionó engañándola. Le regaló un rubí
que le había pertenecido a una de sus amantes. Sintió que no la acompañó en el duelo de Hamlet. Siente que abandonó al Y de repente se entera de cosas por porque también tenía esa dinámica, Will, de enviarle cartas, así como si fuera un mensaje. Y de repente ve que no le envía nada, no le envía nada y ya no hay comunicación, ya no hay comunicación. solo de repente, además, creo que lo que es peor es que este golpe viene dado De su madrastra. de su madrastra, que la odias. Es como claramente, o sea, ella llega un día y le muestra el cartel y dice, pero claramente tú ya lo sabías, ¿no? O sea, porque ella pensó que ella sí sabía, pero que le dolía. Y el hecho de que no supiera hace que el golpe sea todavía más fuerte. Y la madre se da cuenta que no sabía. Inclusive en esos momentos piensas que ya como que va apaciguándose todo, Sí, ¿no? Como exacto. que dices, bueno, ya pasó tiempo, no tanto, pero ya pasó tiempo, como que empiezan a como que el duelo a vivirse de una forma como más amena, entre comillas, si puedo decir así, y de repente llega este golpe, es como de, no, no. Pero bueno, entonces Agnes, muy enojada, va con su hermano y viajan juntos a Londres para ver esta supuesta obra, de qué trata, ¿no? Y creo que hay un momento de entendimiento de nuevo, que es la que a mí me gustó mucho. Porque ella estaba con esta furia contenida y quería básicamente casi deshacer la obra y gritarle y pegarle y echar el teatro abajo, ¿no? Pero se queda a ver la obra y entiende que es una analogía o es la forma que William Shakespeare, bueno, que el padre de Hamlet tuvo para poder representar su dolor y su tristeza, ¿no? Y va entendiendo diferentes figuras, va captando mensajes aquí y allá de este hijo que siempre quiso y que quería seguir con él, y que la obra representa todo esto que a lo mejor, bueno, a menos así lo plantean en el libro, que no le pudo decir a su hijo, y fue su forma de no escapar, sino todo lo poder procesar y poder mm, canalizar todo lo que sentía. ¿Tú cómo lo viste este cierre? Yo al final, em, no sé ni cómo describirlo, fue algo muy distinto, ¿sabes? Ve la obra y ¿Pero sí percibiste esta como conciliación al final? sí, como, de hecho, inclusive yo siento que fue como Agnes cierra un duelo, su duelo o sea, que Varios, gol. varios duelos, y el principal es cómo cierra ese duelo de una forma muy poética, de una forma muy linda, ¿no? Y creo que igual tú mencionas que cómo uno plasma lo que siente en el arte, yo también, que agregaría sería cómo inmortalizar a los que ya no están con nosotros, ¿sabes? Creo que A eso iba. Qué buena. grande, ¿no? Digo, si quieres, No, y solamente te decía eso, justamente que quizá el arte no reviva a nadie, pero impide que desaparezca. ¿sabes? Creo que empecé a buscar a lo mejor para el episodio qué cosa, pero creo que al menos aquí en México, quienes nos escuchan que no son de México, tenemos el Día de Muertos, ¿sabes? Sí, claro. Es que al final quienes Una no gran conozcan esa tradición, cada primero, bueno, es que son varios días, ¿no? O sea, pero de regularmente llegar a las mascotas, de sí, mayores, de pero al final es poner una ofrenda con fotografías, con comida que disfrutaba la persona que la falleció. persona que falleció, lo dejas ahí y lo decoras. Es una A veces lo vas a visitar a su tumba. de hecho, hay gente que va a los panteones, esos días los panteones están Sí, abiertos. están llenos de velas, de colores, Sí, o sea, flores, sobre todo eso. me acuerdo de eso, dices: "Qué bello que al final Sí, es eso una tenga ese tipo tradición. de tradición", que claro, al principio puede que duela, pero como que Pero está bien, sí, que es una llave, o sea, es una manera de desahogarte. O sea, es una forma de sacar lo que tienes dentro y a lo mejor puede ser felicidad ya después de mucho tiempo a recordar a una persona que murió, pero quizá el primer año que pasa sientes mucho dolor, pero por lo menos es un momento y un lugar donde puedes sacarlo, donde puedes, que ¿sabes? porque la guía de depresión saca un poco de eso, Y que mejor también la película de Coco, ¿no? O sea, tú no sé si nunca la vi, no la has visto. pero tengo el libro de la vida. Yo nunca he leído, digo, visto el libro es que es una película, ¿no? Entonces, no, pues, nunca he visto el libro de la vida, pero te puedo decir, yo tengo muy buenos recuerdos con eso, porque me acuerdo que la vi 2 la primera con una amiga, y al siguiente día, creo que 2 días después, fue mi mamá y mis abuelos maternos, los llevé a que la viera, Okey, y que es una experiencia muy distinta, ¿sabes? Porque creo que todos vivimos eso. claro. No hay, como dicen, nadie se libra de ese paso, de esa etapa, todos vamos para allá. Pero te puedo decir que Coco es una obra maestra, o sea, el libro de la vida creo que más bien se les adelantó Coco, pero y sí escucho muy buenas críticas del libro de la vida, pero por mí Coco me quedo con ella 100%. O sea, creo que si me dijeras: "Está mejor", creo que ni siquiera diría
voy a probarlo. O sea, para mí Coco cumplió. Voy a llegar a ver el libro de la vida otra vez. No, ve Coco. También podría ser. En los comentarios déjanos qué les gustó más, Coco, el libro de la vida, o ambas, o ninguna. También es válido. Pero bueno, entonces, una vez recapitulado todo esto, te comentaba que sí, justamente creo que al final vemos esta reconciliación un poco. Creo que Agnes logra ver cómo es que el padre de Hamlet procesó su duelo, cómo ella también procesó su duelo a su manera. Y es que también, o sea, yo lo que quiero llegar es que algo que me gusta es que yo llamo un romántico, pero yo creo que justamente, creo que una canción de salsa lo que dice justamente así, que no cabe el odio entre dos personas que se amaron alguna vez, bueno, a menos que haya pasado algo muy grave. Pero creo que en general, a partes generales, pues no cabe ese odio y creo que es lo que aquí se interpreta, ¿no? Que son personas que se amaron, pero que crecieron, le cambiaron y que ese cambio a veces pues te aleja, ¿no? Y no pasa nada. Yo, es verdad que a pesar de que me considero un romántico, tengo una postura muy firme y creo que el amor no es eterno, creo que el amor se acaba y no pasa nada. Para mí es la misma la naturaleza misma del amor. Ok. Y es lo que aquí sentí que está muy bien retratado. Ya no, son cosas que tú puedes decir que se amaron, yo creo que sí. Ahorita me respondes, yo siento que sí, pero simplemente las circunstancias, lo que vivieron, el duelo, los separó. A lo mejor se siguen amando, no de la misma manera, pero su amor evolucionó a una cosa diferente. Es que yo siento que, al menos en este caso en particular, no siento que ya como que el amor entre Agnes y Will importe mucho, como que pasa a un segundo plano, ¿sabes? No, claro, solo es como un último apunte a todo lo que pasó. No creo que, o sea, si al final, espera, entonces repíteme, ¿qué dijiste? Cabrón, creo que le da tanto poca atención. Siempre te decía que una última cosa que a mí me gustó, ya como un apunte final, que claramente no es nada, lo principal ya pasó, solo es una última retoque, es una postura personal que tengo, es creo que el amor que se acaba, es la naturaleza misma del amor y no pasa nada, que no cabe, o sea, que a mí me cuentas, O sea, me refiero a lo de a lo de Agnes y Will, o sea, dijiste que al final fueron dos personas. que se amaron en su momento, circunstancias hicieron que se separara, se siguen teniendo un cariño y un amor, pero diferente, lo que tuvo en un... El amor evoluciona, transmuta. Estoy complementando aquí, el amor evoluciona. Creo que lo hemos hablado pero bueno, lo hemos visto en el amor de los tiempos de Corea. No sé si tiene para este momento ya la niña mala de Mario Vargas Llosa Sí, o no. pero sí. Entonces, em, va evolucionando. Y creo que depende mucho al final, ¿qué haces con eso, no? O sea, si realmente te gusta ese tipo de amor, o sea, en lo que se convirtió, en lo que transmutó. Pero sí coincido en ese caso. O sea, todo tiene su ciclo. Sí, y creo que más bien a lo mejor inclusive es la intensidad cambia. Claro. Y la forma de amar también. Y siempre y cuando las dos personas que estén, o la persona que esté siendo amada y que esté amando, se sienten, se sienten bien de forma recíproca, cómo está haciendo esa dinámica, creo que no hay ningún problema. Perfecto. Pues bueno, esto fue Hamlet de Maggie O'Farrell. Uf. Y ahora sí viene la parte favorita del podcast. La siguiente pregunta, y es cuando evitamos que Chino nos diga realmente su Puntuación. es más, ya ni siquiera subes esos a tus stories. Mejor ya súbelos ahí en la página directamente. Eso se llama Laberintos Literarios, se va a llamar Laberintos de Chino. 5 de 5 estrellas diamante, definitivamente. Un libro que no romantiza la pérdida, pero que la expone los mayores axiomas de esta misma. ¿Y ya? Eh, ¿Y ya? Matthew Farley nos lleva. No, sí, Matthew Farley usa la historia de uno de los personajes más importantes de la literatura inglesa, pero acierta no volviéndolo su personaje principal, sino bajándolo a un plano humano para reconocer que la pérdida es algo que todos los humanos experimentamos. Improvisada. Entonces, Sigo adelante. Diamante. Ya. Hasta ahorita creo que es la primera que es Diamante, ¿no? De la temporada. No leí el nombre. Creo que no, 4.9, ¿verdad? Pero de la temporada sí, Creo que de todo diferentes detalles, ¿eh? Nexus dice Diamante. Pero bueno, digamos que la temporada sí, como tú dices. Pero sí, 5 de 5 diamante. No estrellas, sino una categoría más sencillita. ¿Tú? ¿Cuánto le Aquí sí no soy barco. 5 estrellas Diamante. Es un libro que a mi parecer tiene que ser leído por todos. Por cierto, recomendación de una persona que ya hemos citado en los últimos podcasts,
El libro de Valentina. O sea, una gran booktuber de la que citamos. Ah, bueno, te pregunté cómo escogiste el libro, Chino. Lo que vamos, de hecho no fue por ella. Ah, bueno, curiosamente, ella sacó un video sobre el libro hace como 2 años y medio. Lo agregué en Goodreads y se quedó ahí. De hecho, va a parecer que estoy mintiendo, pero coincidió que salió la película con que lo leyéramos por y saber que estaba la película en cine. ¿Sabes a mí qué me pasó? No me llama la atención, o sea, ubicaba que salía Paul Mescal, que Pablo Pascal, es el que interpreta a Will. Pablo Pascal. Paul, es un ¿Es irlandés, un otro? actor, sí, Paul Mescal. Es que Paul Mezcal, ¿se llama? Paul Mescal, es un, creo que es irlandés. No sé si has leído Normal People o viste la serie Normal People. No. Es él, no sé Claro, ese es él. no, sí lo ubicas, él es el hijo de Máximo Meridio, él es de Gladiador 2, él es Paul Mescal. Entonces lo ubico. Sí, dije, ¿ese cómo le hago? Dije, sí, pero ¿cómo se llama? Ya lo busqué, ya. Le dije, no recuerdo su nombre Está bien. pero sé quién es mi nombre, ¿no? Hombre, Máximo Durísimo, sí. Eh, ¿Y sabes qué me pasaba? Que no entendía por qué lloraba la gente. Porque, ajá, todos decían, vamos a ver qué tal la película. Y todos terminaban berreando. Yo no, ¿Ya la viste? no, Deberíamos verla. Yo no se la vi. sí, o sea, Está muy desgarradora, ¿crees? yo no, ese creo que una cosa es cómo te lo imaginas y otra cosa es cómo ya lo plasmas, ¿no? Claro. Y yo creo que, por lo que tengo entendido, al menos aquí la estructura son dos vertientes de la historia, ¿no? Ya la mencionamos, que es uno, la... El antes de y el después de. No, yo siento que aquí, bueno, la primera parte es la historia de jóvenes de De Will y Agnes, mientras también nos están contando la desesperación de Hamlet por poder encontrar a su mamá y poder curar a Eric. Entonces, yo siento que, no sé cómo se cuenta ahí, me parece creo que más bien todo es muy de principio, o sea, ahí solo hay como una historia lineal, por así decirlo, de que empezamos con el romance de Will y Agnes y al final termina como termina el libro, pero no sé, siento que hay ahora sí un desenlace. Entonces, creo que al final nadie se esperaba que alguien dijera que termina muriendo Hamlet desde la primera página como yo, algo así. ya. O sea, yo no sé si o sea, la vería sí, pero creo que, o sea, no sé si la vería, creo que me quedo con lo del libro. Oye, se la vería, pero no. Así, ¿cómo fue el libro? Fue porque, la verdad no recuerdo. Yo creo que, o sea, recuerdo que fuimos a la librería. Yo lo estaba buscando la primera vez. Seleccioné otro libro del cual hablaremos más adelante. La segunda vez que fuimos a hacer una librería, yo ya sabía que iba a encontrar esto, pero no recuerdo por qué. Creo que se lo vi a la que lo leyó una amiga en Goodreads, me interesó y No, y empezó a ser muy sonado porque también, como dices, estaba eso, igual, digo, en este momento ya pasaron los Óscares, la actriz que hace tiene el rol de Agnes, ganó todas las categorías en las que estaba nominada, o sea, los Óscares siento que es como la cerita del pastel o realmente el premio al cine más importante, pero evidentemente antes de los Óscares hay varias formaciones y tengo entendido que ella se ganó todo, o sea, eh, dices, ok, tiene respaldo, pues Hamlet estaba ahí, o sea, digo, las críticas como que creo que Hamlet estaba ahí. Hamlet, bueno, la película está nominada, no sé, en los Óscares y en otras, no sé, en otras categorías no supe si estuvo nominada, pero al menos ella como actriz, aunque sí estuvo. Y creo que esa actriz es mejor actriz, no actriz de reparto, mejor actriz. Ok. Entonces, Pues bueno, así, por último, ¿a quién se lo recomendarías? Yo me adelanto, a todos. yo creo que a todos, inclusive, bueno, es que no te diría alguien que tiene un duelo. por- A mí sí. o sea, podría ser, porque creo que cada quien tiene un duelo distinto, pero creo que al final, mm, creo que no te resuelve mucho el cómo superar un duelo, pero creo que a lo mejor te puedes llegar a sentir identificado en no en todas en todas las partes del libro, pero sí creo que en la mayor yo creo que de la segunda parte en adelante. Creo que sí, sería para todos, pero en específico a lo mejor alguien que está viviendo un duelo, algo por el estilo, creo que sí es interesante ese tipo de lecturas para alguien que está en esa situación, a mi parecer. Muy bien. Entonces sería todo por esta parte y bueno, regresamos a la pregunta inicial. ¿Qué puede hacer el amor frente a la pérdida? ¿Sostenerte, transformarte o deformarte? Yo sigo insistiendo que sostenerte y si no, no es amor. El amor hace muchas cosas, francamente. Muy bien, tu respuesta. Y bueno, preséntanos el siguiente episodio. ¿De qué hablaremos en el siguiente episodio? ¿Es 23 o 24 o 25? Nada más para confirmar. 25. 25. 25. Entonces, la siguiente pregunta para el capítulo 25 es, bueno, antes de decirlo, creo que, no sé si lo has notado, pero siento que a veces nuestras preguntas son ambiguas, ¿no? Como que son muy, eh, no hay una respuesta correcta a mi parecer, pero ya conforme vamos
desarrollando el libro o cada episodio, como que más o menos vamos teniendo un poquito de opinión acerca de ello, ¿no? Pero al final, la pregunta es, ¿la sociedad castiga más nuestras acciones o nuestras emociones? Ok. Algo profundo, ¿no? Como tú. Sí, sí, pero pues yo tengo una respuesta clara que la tendré el siguiente episodio. Yo también a mi parecer, pero como dicen, realmente hay gente que a lo mejor que dice que no, que dice que sí, quién sabe. En fin, escúchenos en el siguiente episodio y recuerden seguirnos en TikTok como Laberintos Literarios, en Instagram como Laberintos Podcast y en Spotify y YouTube como Laberintos Literarios. Subimos nuestros episodios cada 15 días, entonces tienen tiempo para leerlo, o para ponerse al corriente con los otros A episodios. ver, quién sabe qué libro, pero ustedes no. Las primeras personas que nos envíen correo, con gusto les decimos cuál para que estén atentos. Perfecto, sí. Una disculpa, pensé que estábamos spoileando los libros como la temporada pasada, que el siguiente libro es tal. ¿No? Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos. Cuídense, lo mejor de lo mejor, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.